Segunda parte de las generalidades del sistema nervioso. ¿Okay? El que no me conoce, soy José Moronta. Un saludo, esta es la segunda parte de las generalidades. Muy bien, primero vamos a hablar sobre la evolución de los epitelios, ¿okay? Perdón, de los neuroepitelios. Las células neuroepiteliales, que son estas que estoy mostrando acá, son células que tienen un potencial de diferenciación muy grande. Vuelvo y repito, la diferenciación es la capacidad que tienen las células de volverse a tomar una nueva estructura, o sea, para que tomen una nueva estructura, una nueva función como tal. Entonces, los neuroepitelios, al diferenciarse, forman las células neuroblastos, células de los neuroblastos, que en realidad estas células están sometidas a diferentes cambios, como lo vemos aquí en la imagen, hasta que se convierte en una célula nerviosa adulta o también denominada neurona. Luego que cese el proceso de los neuroblastos, de la formación, comienza el desarrollo, la proliferación de las células glioblásticas, que son células de sostén primitivo. Estos glioblastos de igual manera contienen un poder de diferenciación, en el cual se dividen y forman las células de los astrocitos, que a la vez se dividen astrocitos fibrosos y astrocitos protoplásmicos. También posiblemente se deriven los oligodendrocitos, que estas son células que digamos sirven para la síntesis de mielina, y también se dice que se origina las microglías. Las microglías tienden a desarrollar una función importante, tienen una capacidad, mejor dicho, de fagocitación. Es como macrófagos que nos defienden o consumen patógenos, sustancias nocivas. Y también tenemos que estos se originan es del mesodermo, del mesenquima, perdón. Luego que cede el proceso del desarrollo de los neuroblastos y los glioblastos, comienza el desarrollo de las células del epéndimo, las células ependimarias. Estas células son las que revisten, las que cubren a las cavidades neurales, o sea, el revestimiento tapiza la cavidad del tubo neural y forma la capa ependimaria, esta que se ve acá. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el proceso de la neurogénesis o la etapa de la neurogénesis. Neuro significa neuronas, tiene que ver con las neuronas, y génesis es el principio de estas neuronas, cómo surgieron. Estos se dividen por dos etapas, la etapa prenatal y la etapa postnatal. En la etapa prenatal se caracteriza porque esta comienza primero por una gran proliferación de los neuroblastos. Normalmente es en el primer trimestre. Luego comienza también la proliferación de los glioblastos, que ya hablé cuáles son esas células. Se extiende desde el segundo trimestre hasta el nacimiento, chicos. ¿Okay? Y también predomina la diferenciación de los glioblastos por estas etapas y la maduración de los neuroblastos. También ocurre una sinaptogénesis y mielinización. En la etapa postnatal solamente comienza la diferenciación glioblástica y la arborización, es decir, la ramificación de los dendritas, crecimiento axónico, la sinaptogénesis, conexiones sinápticas que hay entre ellas, y establecen también la mielinización. Esa mielinización se continúa hasta el proceso de los 20 años, hasta lo que es este proceso cuando termina a los 20 años de edad. Para que estén claros cómo se desarrolla este sistema. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la formación y el crecimiento y la diferenciación de las capas del tubo neuronal. ¿Okay? Estas capas del tubo neuronal se dividen en tres, que vamos a ver principalmente. Tenemos la primera, que representa el número 1 aquí en la imagen, que es la capa ependimaria. Esta capa ependimaria, que es la que estoy señalando acá, esta que se ve acá, forma las células epiteliales, digamos, la que reviste las cavidades ventriculares o las cavidades del tubo neuronal. Son las que tapizan, porque son como epitelios. El número 2 que vemos aquí en la imagen representa, que esto que está aquí, representa la sustancia, la capa marginal, que posteriormente va a dar origen a la sustancia blanca, y ustedes ven que está a la periferia de la médula espinal. La tercera capa es la capa del manto, que son estas que están ubicadas a la profundidad y son las que originarán la sustancia gris. En esta imagen nos muestra una comparación de la médula espinal embrionaria, que ustedes vean que el canal medular es bastante dilatado, un poco más grande, y esto ya es cuando ya se define, cuando está madurada. Muy bien, hay otras estructuras específicamente de la capa del manto que se va a dividir hacia adelante, o sea, esto es anterior y esto es posterior. Hacia adelante se encuentra esta capa que se ve acá, que se llama placa basal, representada el número 3. La placa basal, que está sombreado de color rojo aquí en la imagen,
Estas, al madurarse, es decir, cuando sus neuroblastos terminan de madurarse, forman núcleos y forman las columnas de las astas anteriores de la médula espinal. Recuerde que las astas anteriores que se ven acá son núcleos motores. Lo segundo es que la parte anterior, en la etapa embrionaria, se forma lo que es, en la capa del manto, lo que es las astas alares, que están sombreadas de azul y que representa el número 4. Cuando termina de madurar, se representa lo que es la neurona intercalada, que es esta que se ubica acá donde se encuentran los núcleos sensitivos, ya las neuronas ya maduras, que se ven aquí en la parte de las astas posteriores. Muy bien, ahora presentamos embrionariamente dos placas también. Tenemos la placa de la placa número 5, que representa la placa del techo. Aquí ya cuando se madura queda como formado por la comisura posterior, y la placa del piso, que lo vemos aquí, representa el número 6, al desarrollarse queda formada por la comisura posterior, que es esta que ven acá, comisura anterior y comisura posterior. Entonces, claro con esto. Muy bien, entonces aquí pueden observar las placas del manto. Ahora, algo que llama la atención también es que la capa del manto forman lo que son núcleos y columnas en la porción caudal del sistema nervioso, es decir, en la médula espinal, que son las astas de la médula espinal. Forman núcleos, se cuenta núcleos sensitivos y núcleos motores y núcleos incluso del sistema autónomo, que ya lo vamos a ver que son las astas intermedias, que más adelante la vamos a ver cuando estudiemos la médula espinal. Y en el caso de la porción superior del sistema nervioso, él va a formar en la corteza, que se ve aquí en la imagen, cerebral y cerebelar, y forma también los núcleos de sustancia gris. ¿Okay? Lo que es la capa del manto, que posteriormente originará la sustancia gris. Esa es su disponencia en la periferia de los hemisferios. Muy bien, y tenemos que en la capa ependimaria, específicamente en la cavidad ventricular, en el sistema ventriculares, en algunas zonas esa capa ependimaria se recubre de mesenquima. ¿Ok? Se recubren de mesenquima, y ese mesenquima, como lo ven aquí, se invaginan, como ven, se dilatan, o se ramifican hacia la cavidad y forman los plexos coroideos, que posteriormente van a dar lo que es el líquido, van a sintetizar el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, las características morfofuncionales. Primero es que va a haber un crecimiento diferencial de la porción encefálica, en la región encefálica. ¿Por qué? Porque acá ustedes pueden ver que es una porción más ensanchada, es la más grande y tiene que ser la que tiende a tener la integración de la información. Luego, la siguiente estructura que se desarrolla es primero hay diferenciación celular y migración de los neuroblastos. Algo que se me olvidó nombrar es que la corteza cerebral, la capa del manto que origina la sustancia gris, por causa de la inmigración de neuroblastos, se ubican a la superficie o la periferia, forman la corteza cerebral. Bien, entonces, diferenciación celular y migración de neuroblastos, y gracias a que se introduce el mesenquima alrededor del tubo neuronal y la diferenciación de este. Muy bien, los tejidos nerviosos. El tejido nervioso, como ya saben, forma parte de los 4 tejidos nerviosos, básicamente, y que además de esto, ellos se distribuyen por todo nuestro organismo, como lo vimos en el primer video, en la cabeza, en el cuello, en el tronco, en todas las porciones, y forman una red que comunica cada porción de nuestro organismo. ¿Okay? Ahora, los componentes del tejido. Tenemos las células. ¿Cuáles son las células que componen el tejido nervioso? Las neuronas, que son componente fundamental de este sistema, y las células neuroglías, sostén y soporte y defensa. Y más adelante vamos a hablar sobre esto. Posteriormente contienen también sustancia intercelular muy abundante, de poca cantidad, pero de sustancia amorfa, es decir, que contiene más líquido. Y el agua, pues, digamos, y H2O. Y luego tenemos lo que es el líquido tisular, que es un filtrado de plasma sanguíneo y contiene, su nutrición es por medio de la irrigación, es decir, que contiene vasos sanguíneos. Claro, con esto los componentes del tejido. Entonces, las neuronas, digamos que es el componente morfofuncional del sistema nervioso, del tejido nervioso. Si el conjunto de células, que son las neuronas, son en la unidad morfofuncional. Entonces, ella está formada principalmente por un cuerpo. Toda neurona está formada por un cuerpo, como lo estoy señalando aquí en la imagen. Este es el cuerpo. El cuerpo, digamos que es el centro trópico. ¿Por qué? Porque aquí es donde se recibe la información, se analiza y se integra, y luego es enviada al axón respectivamente.
Y bueno, es importante nombrar que él se encuentra formado por un gran citoplasma, tiene membrana ramificada, que ahorita la vamos a ver más adelante, y contiene un gran citoplasma, un núcleo central esférico, un nucleolo, donde ese núcleo se presenta una cromatina laxa. Es debido, gracias a que ella contiene una alta actividad metabólica. La cromatina laxa se caracteriza por ello alrededor retículo endoplásmico rugoso, síntesis de proteína fundamental para los neurotransmisores y neuropéptidos, y tenemos aparatos de Golgi donde se forman las respectivas vesículas lisosomales, que son los cuerpos, por ejemplo, los lisosomas. Tenemos también ribosomas que están regados por todo el citoplasma, que se llaman los cuerpos de Nissel, muy importante para lo que es las proteínas. Y bueno, tenemos también el retículo liso y tenemos las mitocondrias, fundamentales para ¿cómo se llama? Para la obtención de la energía del ATP, para que se pueda conducir el impulso por acá, por el axón. Entonces es muy grande este cuerpo, también denominado soma neuronal. Luego de ello existe una conexión con esta prolongación que es axónica. ¿Okay? ¿Qué se llama cono axónico? Tenemos el axón, que es una prolongación única, larga, ¿okay? Que se basa en conducir el impulso nervioso que viene proveniente del cuerpo hacia otra zona, que es el terminal axónico, que es estas ramificaciones que ustedes ven acá, que terminan en una dilatación denominada botones sinápticos. Son estas zonas que se ven acá, donde tenemos las vesículas de secreción, los neurotransmisores o neuropéptidos que son segregados a los órganos efectores o a otro axón. Ok, y muy bien. Entonces pueden observar que alrededor del axón se encuentra la célula Schwann. Ok, la célula Schwann, que es esto que ustedes ven acá, que tienden a formar mielina. Dentro del axón se encuentran microtúbulos, microfilamentos, que son estos que se ven acá, donde se transporta la onda eléctrica, las señales eléctricas o el potencial de acción, también denominado así. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en la imagen observamos varios tipos de neuronas. Existen varios tipos de neuronas. Por ejemplo, tenemos las neuronas bipolares, que son neuronas que tienen una prolongación dendrítica, que es esto que ven acá, y una prolongación axónica. Algo que se me olvidó calcar o resaltar es que existe también una ramificación dendrítica, ¿verdad? Que son ramificaciones muy arborizadas que vemos aquí en la imagen, y es donde entra el impulso, donde entra el estímulo, pasa al cuerpo y del cuerpo al axón respectivamente. Entonces las células bipolares tienden a tener una ramificación dendrítica y una ramificación axónica. Las células las pseudonipolares se caracterizan porque tienen una prolongación única cercano a la célula y que se divide en dos porciones, una que va hacia el central y otra que va hacia la periferia, las células pseudounipolares. Ahora, las células multipolares contienen más de dos prolongaciones, por ejemplo tienen 1, 2, 3, 4 y 5, y la axónica sería la sexta, ¿ok? Y bueno, tienden más de dos, por eso se llaman multipolares. También existen otras células que son las granulosas, las encontramos más que todo en la corteza cerebral y corteza cerebelosa, y las piramidales, que sus ramificaciones parecen unas pirámides, como se ven allí en la imagen, por eso se le da su nombre. Muy bien, vamos a la siguiente. Los tipos de neuroglías. Las neuroglías se encargan fundamentalmente de darme protección, sostén, soporte, defensa, incluso funciones metabólicas endocrinas, y que es más importante como de protección, ya que nuestro sistema nervioso es muy susceptible a los defectos patógenos o sustancias nocivas, que por ende necesitamos tener un sistema que nos proteja. Por eso existen los astrocitos protoplásmicos y astrocitos fibrosos. Estos se encargan de sus ramificaciones, sus pies encubren los capilares de los vasos sanguíneos y forman la barrera hematoencefálica. Nos protege de sustancias nocivas, de patógenos, bacterias, etc. Tenemos las microglías que ellos tienen capacidad fagocítica, como dije en un principio, y actúan como macrófagos. Ellos consumen sustancias ya dañadas, células muertas, bacterias, ya que se encargan de digerir esas sustancias grandes, a grosso modo. Entonces tenemos los oligodendrocitos que recubren a varias axones y sintetizan mielina también. Ahora, en el tejido nervioso, las respectivas componentes se encuentran distribuidos o de una disposición diferentes, en el cual se dividen el tejido nervioso en dos sustancias, la sustancia gris y la sustancia blanca.
¿ok? La sustancia blanca, con su color blanquecino, se caracteriza es porque contiene estos componentes. Primero, cuando veamos una sustancia blanca, ya sea en el encéfalo o también en la médula espinal, es porque ellas contienen mucha fibra, fibras mielínicas. ¿Por qué? Porque ellos se basan en conducir el impulso nervioso y la mielina le da velocidad. ¿Ok? Por eso que la encontramos ahí. También encontramos astrocitos, en este caso fibrosos, oligodendrocitos y microglías. ¿Ok? Bueno, en esta visión histológica pueden observar la sustancia blanca, que es una, que bueno, tiene la disposición de muchas fibras. Luego la sustancia gris, como la vemos aquí en la imagen, ellos lo que hacen es, tienen o contienen acúmulos, se forman acúmulos en realidad. Y contiene lo que son, también contiene fibra nerviosa, o con esto, contiene fibras nerviosas, pero ellas no están mielinizadas, sino amielinizadas, no tienen mielina. También se encuentran formadas por muchos cuerpos neuronales, cuerpos no núcleos, mejor dicho, y que esta sustancia gris también contiene oligodendrocitos y microglías. Muy bien. Y los atrocitos son atrocitos protoplásmicos, que forman la barrera hematoencefálica a nivel del encéfalo. Ok, entonces, la disposición de la sustancia gris. La sustancia gris, como la vemos aquí en la imagen, en la médula espinal, lo que ellos forman es acúmulos de núcleos que representan los núcleos motores en las astas anteriores y núcleos sensitivos en las astas posteriores. Y núcleos también que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, que más adelante vamos a hablar también sobre ello. Y bueno, ellos hacen la disposición y forman las astas de la médula espinal. Pero mientras tanto que en la porción encefálica, la sustancia gris forman una lámina. Ok, continuamos. Entonces habíamos dicho que la sustancia gris en el encéfalo, en alguna zona, forman lo que es láminas empalizadas que se encuentran a la superficie. Como ya yo dije en un principio, es por la emigración de los neuroblastos que se encuentran allí. Forma la corteza cerebral y la corteza cerebral, incluso los núcleos subcorticales, que se encuentran aquí. También otros lugares donde se encuentra la sustancia gris, fuera del sistema nervioso central, se denominan ganglios. ¿Ok? Los ganglios respectivos, que son estos que ubicamos aquí en la imagen. Bien, ahora la sustancia blanca, esta que vemos acá todo, vean ustedes la disposición, en la médula está en la periferia. Ella y en arriba, en la superior, está en la profundidad. Ellos forman tractos. Los tractos que se ven aquí son un conjunto de fibras y los funículos no son más que un conjunto de tractos. ¿Ok? Como por ejemplo tenemos los funículos posteriores, la médula, lateral y anteriores. Bueno, eso después lo vamos a ver más adelante. Entonces, tracto, conjunto de fibras, y funículos, conjuntos de tractos. Ahora, el arco reflectivo y sus componentes. El arco reflectivo se divide en tres sectores. ¿Ok? Digamos que es la unidad morfofuncional del sistema nervioso. ¿Cuál es el primer sector? El sector aferente. El sector aferente está formado por los componentes de los receptores, como por ejemplo los corpúsculos, que digamos captan los estímulos mecanoreceptores, los estímulos mecánicos, perdón. Tenemos otros, los hidroreceptores, lo de la temperatura, termorreceptores, etc. Y también otro componente son las vías aferentes, que son vías sensitivas, que llevan hacia el sistema la información o el estímulo al sistema nervioso central, para que éste sea procesado en una neurona, en otro componente, en otro sector que se llama sector intercalado, que es, digamos, el centro nervioso, que representa toda esta zona de acá. Y luego tenemos otro sector, que es el sector eferente, que compone las vías eferentes y lo que es... ¿Ok? ¿Qué órgano efector? Que es el músculo, los músculos, ¿ok? Que son órganos efectores. Muy bien. Ahora, aquí pueden ver cada uno de esos sectores. Ahora, cuando un arco con reflejo está formado por dos neuronas que se comunican directamente, solamente dos neuronas, se llama arco reflejo monosináptico o simple. Cuando esta está formada por tres neuronas, por lo mínimo, esto se le llama compuesto o polisináptico. Cuando existe una tercera neurona o neurona intercalada, entre ellos neurona también de asociación, representa las estructuras suprasegmentarias, como ya lo hemos visto anteriormente. La vía nerviosa es un conjunto de estructuras que se basan, digamos, en unir funcionalmente a los receptores, por ejemplo, que se encuentran en la piel, en las paredes viscerales, etc., y que transportan el estímulo sensitivo mediante estas vías hasta llegar al centro. Eso es lo que me permite comunicar los receptores con las vías centrales, y también del centro con los órganos efectores mediante las vías eferentes respectivas o vías aferentes.
Muy bien, las malformaciones congénitas. Rápidamente, las malformaciones congénitas no son más que un defecto, una alteración del desarrollo que más que todo que tiene que ver en la etapa embrionaria, específicamente en la etapa de la diferenciación. Son más susceptibles a los factores teratogenéticos o malformaciones genéticas que bueno, vienen de factores hereditarios. Entonces, claro, con esto vamos a empezar las primeras. Primero existe un defecto del cierre del tubo neuronal, como la espina bífida y sus clasificaciones. Un defecto, digamos, en la producción de líquido cefalorraquídeo cerebroespinal. Un defecto en la diferenciación, un defecto en la diferenciación y crecimiento de los hemisferios cerebrales, un defecto, digamos, en el desarrollo del tronco encefálico, incluimos lo que es los núcleos craneales y sus nervios, defectos de un desarrollo anormal, digamos, de la corteza cerebral, y también defectos del desarrollo óseo. Bien. Esto es histogénesis anormal, o defecto anormal de la corteza cerebral, del desarrollo de la corteza cerebral. Muy bien, en el defecto del cierre del tubo neuronal encontramos la anencefalia y la mielomeningocele. La anencefalia es un defecto de ausencia de la cavidad craneal, o lo que pasa es que deja expuesto al encéfalo. Esto no es compatible con la vida. Mielomeningocele es uno de los defectos, por ejemplo, de la espina bífida, más que todo por falta del cierre de la parte media del arco vertebral, y que permite que se hernie, o que quede expuesto totalmente, se hernie primero las raíces nerviosas, que forman la cauda de Quila, porque más que todo eso en la zona lumbar, y las meninges, se hernian esas dos zonas allí. Luego tenemos defectos de la diferenciación y crecimiento de los hemisferios cerebrales. Puede haber la microcefalia cuando el cráneo es muy pequeño, pero la fascia es de un tamaño normal. Esto es por muchas causas, más adelante hablaremos sobre esto. Macrocefalia tiene que ver con un aumento del diámetro craneal anormalmente, y que esto es por causa, puede ser por un bloqueo del sistema ventricular, y esto forma hidrocefalia. La holoprosencefalia, bueno, es uno de los defectos, también vamos a hablar más adelante. En ese el cuerpo calloso es una ausencia de este cuerpo y puede generar muchas afecciones, puede generar demencia cerebral, puede generar incluso otros efectos como incluso convulsiones, ¿okay? No permite que se asocien los dos hemisferios porque hay una falta de la unión de ellos, de una conexión. Defecto del desarrollo óseo, por ejemplo, falta del desarrollo del hueso occipital en la porción escamosa, permite que se herne puede que se herne las meninges, como la vemos aquí, la dura madre o la aracnoide, y bueno, puede que se herne aquí. También hay muchas subclasificaciones de estas. Muy bien, un saludo a todos ustedes, amigos, un placer. Continuemos en la otra orientadora.